Vamos a ver plantilla de falda. Voy a usar como referencia la espalda. Habíamos hecho la plantillita de espalda. Ustedes la tienen aquí. Y voy a tomarle la medida a lo que sería la parte de la cintura, que en este caso sería la cuarta parte de la cintura. Las plantillas las vamos a trabajar de cuartas partes. ¿Ok? Esta plantilla me dice que mide 15.5. No voy a tomar en cuenta el margen de pinza que di en el costado porque aumenté 3 centímetros y eso es lo que vamos a agregarle a la falda. ¿Ok? Como referencia tenemos 15.5. ¿Ok? Pero para tener la base, ¿qué es lo que necesitamos para poder realizar la plantilla de la falda? Las medidas que vamos a ocupar. Las medidas que vamos a ocupar para hacer una plantilla de falda serían el contorno de la cintura, el contorno de la cadera, ¿ok? El largo de la cadera y el largo de la falda. ¿Ok? El largo de la falda es opcional. Si lo quieren antes de la rodilla, después de la rodilla, si lo quieren hasta el suelo, todo eso es opcional en cuanto a lo que serían las plantillas básicas. En este caso vamos a trabajar la básica, que sería como un promedio que llegue a la rodilla o unos 5 centímetros bajo la rodilla. Ese es el promedio de esta falda básica. Tomando en cuenta eso, nosotros empezamos a elaborar. Entonces, una vez hecha la plantilla de falda, empezamos a elaborar el patrón de la falda que querramos hacer o queramos diseñar. ¿Ok? Entonces, tomamos referencia, contorno a cintura, el contorno de la cadera, el largo de la cadera y el largo de la falda. ¿Okay? Esas son las medidas básicas para poder realizar una plantilla de falda. Yo, como ya había realizado las plantillas en las clases anteriores, y como repito, estas plantillas son con medidas que yo estoy haciendo aproximadas. Es un promedio, no es un tamaño real, es un promedio que estoy haciendo para poderles explicar cómo se elaboran las plantillas. Ustedes van a elaborar sus plantillas con las medidas reales. Ni tampoco lo estoy haciendo a escala, no estoy usando ninguna regla de escala, porque el fin mío es poderles enseñar con las reglas básicas que les mostré al inicio del curso. Con eso podemos realizar muchas cosas. Pero yo estoy utilizando el dibujo, formando plantillas con dibujo, con una numeración promedio, porque ya más o menos manejo el cálculo, el tamaño, la numeración, manejo todo eso en promedio. Pero para que quede claro que esto es para uso explicativo de cómo podemos realizar nuestras plantillas. Entonces mido, pero voy a empezar con espalda. Siempre empezamos con espaldas, o sea, trasero. En este caso sería el trasero, porque vamos a hacer falda. Espalda sería si vamos a hacer la plantilla de espalda, ¿ok? Del corpiño de espalda. Me dice que tengo 15.5 centímetros. Sería la cuarta parte de la cintura, ¿ok? Bueno, entonces 15.5. Voy a usar la reglita. Trabajo siempre de izquierda hacia la derecha. Recuerden que vamos a trabajar con la parte trasera. Dibujo mi L. Ok. En este momento no estoy poniendo ninguna medida. Dibujo mi L. Pero ya una vez que tengo dibujada la L, voy a dar la cintura que corresponde con espalda, en este caso 15.5. Y a esos 15.5 voy a sumar los 3 centímetros que tengo que dar para la pinza. ¿Ok? Sumo los 3 centímetros. Ahí están, de una vez. Sobre la horizontal, este lado va a ser la parte de arriba que va a pegar con la espalda.
y este lado hacia abajo es el largo de la falda, ¿ok? De una vez voy a dar el largo de cadera. Como es un dibujo, yo voy a usar un número promedio. Ustedes dan la medida que ustedes tomaron, ¿ok? Largo de cadera lo doy del vértice hacia abajo sobre la línea central. Esta es la línea central que va a tener nuestra plantilla de falda. Y una vez que di el largo de cadera, voy a dar el largo de falda, ¿ok? Yo voy a dar un promedio de largo de falda de aquí a mi dibujo. Ustedes van a aplicar el largo de falda deseado en su plantilla. Las plantillas básicas, promedio es larga por si hacemos diseños y trabajos largos, ¿verdad? O básica, unos 5 centímetros bajo la rodilla. Ese es el tamaño de una plantilla. Como consejo, prefiero tener una plantilla larga hasta abajo, donde sea el ojo del pie o tocando piso, porque me va a ser más fácil poder modificarla posteriormente. Y marco en la plantilla las medidas básicas. Entonces, veamos aquí. Voy a hacérselos aquí en el dibujo. ¿Ok? Voy a bajarme un poco más. Voy a hacer una falda bastante larga para tenerla como base de plantilla. ¿Ok? Repito, igual trabajan una básica hasta la rodilla, 5 centímetros bajo la rodilla, o trabajamos una básica larga, ¿ok? Que lo único que hacemos es modificar el largo, nada más, ¿ok? Recuerden y repito, las plantillas solamente tienen las medidas del cuerpo. Bueno, yo ya di la cuarta parte de la cintura, aumenté 3 centímetros de costado para la pinza, bajé de este vértice sobre la central el largo de la cadera, ¿ok? Y estoy dando un largo promedio a la rodilla y le di un largo más por tener una base de una plantilla larga, ¿ok? Esto sería largo cadera, ¿ok? Esto sería el largo de la falda, por decirlo así, al suelo, ¿ok? Y aquí sería el largo de la falda a la rodilla. Aquí sería la cuarta parte, lo voy a poner así, de la cintura. Y esto que está aquí sería el aumento para la pinza. ¿Ok? Así estamos. Ya tenemos las medidas básicas. ¿Ok? Bueno, ¿qué hago ahora? Muevo mi regla, bajo a la altura del largo de cadera. ¿Ok? Vuelvo a alinear mi regla. Así como lo ven, estoy alineando mi regla que quede totalmente alineada. Necesito que las medidas queden lo más exacto posible. Entonces yo siempre tengo que tener el cuidado del manejo de mi regla. ¿Okay? A veces nos movemos y nos movemos 2, 3, 4 milímetros y eso afecta la siguiente medida. Cuando vamos a empatar las plantillas y no calzan, fue un error de manipulación a veces de la regla. Tiro una línea horizontal de largo cadera, ¿ok? Tiro una línea horizontal, la voy a tirar indefinida, ¿ok? Voy a marcar la cadera, ¿ok? Más 1 centímetro como regla base. Marco la cadera más 1 centímetro, ¿ok? Y doy la altura. Por ejemplo, si la cuarta parte de cadera me da, por ejemplo, 20 centímetros, yo voy a sumar 1 centímetro más, entonces sería 21. ¿Ok? ¿Por qué sumamos 1 centímetro más? Porque a la cadera le damos un fuego de holgura, a eso le llamamos holgura. Es importante, no podemos ajustar la cadera. Eso es para tener algún movimiento de suavidad en las partes de la cadera. Entonces, siempre como regla básica, en sobremedida vamos a aumentar
1 centímetro. Recuerden que las plantillas que les estoy enseñando a elaborar son plantillas por sobre medida. ¿Ok? Bueno, entonces dimos la cuarta parte de cadera. En mi caso yo le puse 18, pero le sumé 1 centímetro más y lo dejé en 19. ¿Ok? Esa medida se da horizontalmente a la altura de largo cadera. ¿Ok? Bueno, muevo mi regla. Y yo quiero marcar el largo de esta falda a la rodilla. Lo voy a marcar. Coloco mi regla a la altura de la medida de largo rodilla. Alineo mi regla siempre. Y tiro la medida. Indefinida. Bajo a largo porque de una vez voy a hacer una plantilla larga. No sé, se me ocurre tal vez futuramente hacerme una falda amplia o una falda tubular larga, no sé, quiero hacer una falda larga, entonces ya tengo de una vez el largo que yo manejo y deseo, el largo que me gusta en mi plantilla, ya lo tengo y entonces de una vez lo doy. ¿Ok? Alineo mi regla totalmente alineada, ¿ok? Y tiro la línea horizontal de largo total de la falda. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos la cuarta parte, ¿ok? La cuarta parte de cadera sobre esta línea más 1 centímetro. Y lo voy a poner aquí más 1 centímetro. Así es como vamos a darle la holgura a la cadera. ¿Ok? Ya que tenemos eso, voy a acomodar mi escuadra a la altura de donde yo di la cuarta parte de cadera más el centímetro y alineo una vez más mi escuadra. ¿Ok? De una vez acomodo mi regla a escuadra y voy a tirar una línea pasando el largo de la rodilla que me llegue hasta la base que yo deseé, la base que yo quise que quedara en mi plantilla. Repito, pueden hacer la plantilla hasta la rodilla o pueden hacer la plantilla larga. Eso es opcional. Igual siempre va a ser una plantilla básica. ¿Por qué se las dibuje larga? Porque si ya la tengo larga a la medida que yo necesito, ¿okay? Lo único que hago es nada más reducir la medida si la quiero corta. ¿Okay? Pero si voy a hacer un proyecto, ya tengo las medidas básicas hasta el largo total. ¿Ok? En la falda. Bueno, ya tenemos entonces, vean cómo cerramos ya este rectángulo y el ancho que me da esta falda me lo está poniendo el contorno de cadera más el centímetro. ¿Ok? Con la curva de corte, ¿okay? Con la regla curva de corte, la tradicional, ¿okay? Vamos a utilizarla. Vamos a utilizarla porque vamos a unir la cuarta parte de la cintura con la cuarta parte de la cadera más el centímetro. Buscamos la parte que tiene un poco de más volumen, que no sea tan plana, y acomodamos la regla. ¿Qué vamos a hacer ahora? La pinza que dimos en el costado, vamos a ubicarla al centro de la plantilla. ¿Ok? Y esa pinza tiene que calzar con la plantilla de la espalda. Eso se los explico para que lo cuiden a la hora de la elaboración de la pinza. Entonces, acomodo mi centímetro de esta forma. Le saco la mitad. ¿Ok? Marco. Y coloco el centro de la pinza. ¿Ok? Como ya mi plantilla de espalda está realizada, ¿qué es lo que voy a hacer? Calzar las medidas. Y cuido que las medidas calcen. ¿Ok? Cuido que estas medidas calcen
y sé que tiene que llegar ahí el centro de la pinza. ¿Lo ven? Ahí está. Muy bien. Ese es el centro de la pinza. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, si la pinza que di de aumento es de 3 centímetros, esos 3 centímetros los vamos a repartir a ambos lados. Quiere decir que yo voy a dividir en 2 esos 3 centímetros, que van a ser 1,5 centímetros a cada lado sobre la línea central. Así. Aquí ya trasladé la pinza que di en el aumento en el costado, ya la trasladé al centro de la plantilla. ¿Cómo yo sé cómo voy a acomodar esa pinza? ¿A dónde la termino? Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con esto. La regla básica dice que el largo de cadera lo voy a dividir entre 3. ¿Ok? El largo de cadera yo lo divido entre 3. ¿Ok? Y se los voy a hacer aquí de una forma más visible. Acomodo mi regla alineada. ¿Ok? Y voy a tirar una línea paralela a topar con la línea horizontal del contorno de cadera. ¿Ok? Aquí está. Esta distancia es el largo de cadera. Ese largo de cadera yo lo voy a dividir entre 3. ¿Ok? Vengo, tomo y divido. Hago la división y divido. ¿Ok? Por ejemplo, si en el caso de ustedes ese largo de cadera les dio 18 centímetros, ¿ok? Lo dividen entre 3. 18 entre 3 sería a 6. ¿Ok? Quiere decir entonces que yo voy a dividir a cada 6 centímetros esta línea. Y tengo los 3 espacios divididos. Ahora, ¿dónde es que yo voy a terminar esta pinza? Bueno, la pinza se terminan siempre, ¿ok? Antes del espacio que termina. Por ejemplo, en este caso, este es el último espacio. Entonces la terminamos antes de este espacio. Por decirlo así, que en realidad serían, tomo 2/3 y dejo 1. Y una vez que yo ya tengo la altura, entonces vengo y dibujo la pinza, ¿ok? A los puntos donde se repartió de la línea central. En sí, que me tienen que quedar los 3 centímetros en el centro de la línea central. O sea, 1,5 a cada lado. Y aquí yo tengo entonces la pinza terminada y la terminé en los 2/3 de largo de cadera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se terminan las pinzas? Bueno, en los 2/3 de largo de cadera. ¿Y cómo hago eso? Divido la cadera, el largo de la cadera la divido entre 3. Tomo 2 de arriba hacia abajo y dejo 1. Y ahí termina mi pinza y empiezo a dibujarla. ¿Ok? Aquí ya tengo entonces la pinza dibujada de mi plantilla. Repito, estos son las medidas del cuerpo. ¿Ok? Aquí tenemos nada más una plantilla de espalda básica. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Si yo quiero tener como base que esta plantilla de una vez tenga el aumento para un zipper, ya sea zipper clásico o zipper invisible, el tipo de zipper que quiera yo agregarle en la espalda, en el trasero, perdón, entonces voy a dar de una vez ese aumento. Si yo quisiera, ¿ok?, tener ya una plantilla básica lista y terminada. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a salir, alineo mi regla, ¿ok?, sobre la línea central. Esto que está aquí es la línea central
de la plantilla y este lado es el costado de la plantilla de la falda, ¿ok? Este lado que está aquí, si yo voy a poner un zipper a este lado, entonces el aumento para el zipper lo voy a hacer aquí. Si yo voy a hacer un zipper en el costado, entonces el aumento para el costado lo voy a hacer en el costado. Pero como yo voy a hacer una plantilla básica, clásica, voy a dejar como reglamento básico previsorias lo que yo voy a necesitar. ¿Ok? Voy a salir 3 centímetros sobre la línea de la cintura. Y salgo aquí también 3 centímetros. Solamente estoy previendo la parte básica del zipper. ¿Y qué voy a hacer? Nada más unir. Nada más unir. Eso es lo que estoy haciendo. Nada más unir. Le di todo largo hasta abajo. Puedo dejarlo aquí hasta la rodilla si quisiera. ¿Ok? El aumento, pero le di nada más la medida. Y para que no se me olvide, siempre se rotula. Y yo puedo rotular diciendo que este es el aumento, o sea, más el aumento para el zipper. ¿Ok? Y cada vez que yo vaya a ocupar mi plantilla, recuerdo que esta plantilla tiene aumento para zipper. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos básicamente lo que serían los trazos de la medida. Vamos a mejorar un poco esta plantilla. ¿Ok? Y me vengo por el lado del costado, coloco mi regla, ¿ok? Y voy a subir 1 centímetro. ¿Ok? Del costado subí 1 centímetro. Ya en la plantilla debe de tener esta modificación. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a elaborar nuestros siguientes patrones con la plantilla base, ya nosotros esto ya lo corregimos en la plantilla. Entonces no nos van a quedar esos picos espantosos que quedan en los costados. Ya de una vez subí 1 centímetro. Eso es una línea suave. Voy a alinear. ¿Ok? Sobre la línea central, que eso es, queda a la mitad de la falda. ¿Ok? Lo voy a alinear, lo voy a pespuntear para que noten la diferencia, nada más como guía. Voy a pespuntearlo porque lo que yo estoy buscando es el centro de la plantilla, que me llegue abajo a la base que yo realicé. ¿Ok? Ahí está, ya pespunteé. Voy a buscar mi regla de corte y voy a acomodar la regla de una forma que me permita dar esa suavidad, pero al mismo tiempo que quede lo más recto posible. ¿Ok? Yo coloco mi regla, voy buscando esa suavidad, voy buscando esa suavidad. ¿Ok? Voy buscando la suavidad y ahí la tengo. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a marcarla y la llego al punto de la mitad del ancho de mi plantilla. ¿Sí? Donde marqué la división del centro de la plantilla. Así. Aquí ya suavicé el pico de el costado de la falda trasera. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Si la dejamos a la rodilla, lo suavizamos aquí, a largo de rodilla. ¿Ok? Yo en este caso lo suavicé abajo en la base porque la hice larga hasta la base, o sea, tocando suelo. Y por eso hice la elevación al costado, en la parte de abajo, hacia arriba. Si ustedes quisieran hacerla solamente con el largo de la rodilla, suben sobre el costado del largo de la rodilla, suben también 1 centímetro. Estos son para suavizar estos puntas, estos picos que se hacen en el costado a veces. Y es que me quedo como con unos picos en la parte de abajo. Es porque no trabajan la plantilla y no suavizan las esquinas.
¿Qué pasa con el costado aquí en la parte de la cadera? También existe eso. Esta parte de aquí también existe para suavizar. Y lo voy a pespuntear. Y se los voy a dibujar aquí. Busco el centímetro, ¿ok? Subo el centímetro. Voy a pespuntear esa elevación que yo estoy suavizando, ¿ok? También en la cadera se suaviza esta parte. ¿Ok? Esto de aquí lo suavizamos. Ok. Muy bien. Veamos. Traigo mi plantilla de espalda. Reviso si me está calzando la pinza. Ok. Vean ahí donde calza. Perfecto. Donde me calza con la cuarta parte de la cintura. Ok. Perfecto. Y el aumento para la pinza. Ahí está. ¿Okay? Vean cómo lo tengo aquí. Cuarta parte de cintura sobre la línea horizontal arriba. Del vértice hacia abajo, el largo de la cadera. ¿Okay? Largo, cadera. ¿Okay? Esta es la cuarta parte de cintura. ¿Okay? Del delantero. Del vértice hacia abajo sobre la línea central, recuerden que estamos trabajando la línea central del delantero, doy el largo que es la rodilla, ¿ok? Pero como a mí se me ocurrió hacer una plantilla base, esta de aquí abajo es la base, por decirlo así, ¿sí? La base que toca el suelo. Muevo mi regla y me coloco a la altura del largo cadera. Bien alineada mi regla. Tiro horizontalmente una línea indefinida. Ahí la di. O si yo ya tengo la medida de la cuarta parte, el contorno cadera, de una vez la doy. ¿Ok? En mi caso, le voy a dar 18 centímetros más 1. Recuerden que a la cadera le vamos a dar una holgura siempre de 1 centímetro más. En el caso de ustedes, ponen la cuarta parte del contorno cadera del pacientito, por decirlo así, más 1 centímetro. Repito, si la cuarta parte les dio 21, aumentamos 1 centímetro más, sería 22, por ejemplo, ¿ok? Ahí está. Ya tenemos el largo, la cuarta parte contorno cadera más el centímetro. Aquí en la cintura vamos a aumentar 3 centímetros. Aparte de la cuarta parte de cintura, aumentamos 3 centímetros. ¿Ok? Vuelvo a alinear mi regla sobre la línea central y voy a tirar la de largo rodilla, la horizontal de largo rodilla. Acomodo otra vez mi regla en la línea central. Es importante que vean cómo yo juego con la regla. ¿Okay? Esta es mi línea central y tiro la horizontal. ¿Okay? Ahí estamos bien. Vuelvo a acomodar mi regla y me voy a ir a la cuarta parte de cadera más el centímetro. Vean cómo tengo alineada mi regla. ¿Okay? Cuarta parte cadera más el centímetro. Y voy a bajar hasta topar con la base. ¿Okay? Y bajé. Esto que está aquí, este rectángulo, es mi ancho de la falda. ¿Okay? Ahora voy a agarrar la reglita curva de corte y voy a unir con la cadera, con el aumento que le di el centímetro, ¿verdad? La cintura con el aumento que le di el centímetro a la cadera. Ahí lo uní. Busco la parte más curva de la regla, ¿eh? Y vengo y me acomodo para dar el aumento para la pinza con la cadera. ¿Sí? Ahí lo tengo. ¿Lo ven? Bueno, ahí está la pincita. Ahora sí, viene lo que iba a hacer en el trasero, pero esto va aquí en el delantero. Repito, este es el vértice. Del vértice sobre la línea central voy a bajar 1 centímetro. 1 centímetro, nada más en mi plantilla. Nada más en la plantilla, 1 centímetro bajo. ¿Ok?
1 centímetro, lo bajo del vértice sobre la línea central, bajo 1 centímetro. Con la curva de corte, me voy a posicionar, vean, en el centímetro que bajé, en la cuarta parte de cintura. En el centímetro que bajé, en la cuarta parte de cintura. Me voy a posicionar, ok, y dibujo una suave curva. Esta curva suave que bajé. Ok. Vean que esta curva es un poco más plana que esta que está aquí abajo. Ok, observan. Y como yo lo que quiero es suavizar, ni tampoco que se vea tan curviado, utilizo entonces este lado de la regla. ¿Qué vamos a hacer ahora? La pinza del costado vamos a trasladarla al centro de la plantilla. Y como algo muy curioso, el delantero, la línea central de la pinza de la plantilla delantera, ¿ok?, va a marcar la línea central de la pinza de la falda. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la separación de busto que yo le di a la plantilla delantera es la misma altura que yo le voy a dar a la falda en la línea de cintura. ¿Ok? Veanlo así. Yo di una separación de busto que por promedio anda en, qué sé yo, 20 centímetros, la mitad serían 10, qué sé yo. Ok, por ejemplo. Entonces di la separación de busto, ok. Y entré en la plantilla de ustedes, en una persona, ok, digamos que marcaron los 10 centímetros o 9 centímetros. Esa medida que ustedes dieron de la línea central de la plantilla del delantero, ok, repito, del delantero, en el corpiño, esa medida es la que ustedes van a dar aquí, en la línea central de la falda sobre la línea de cintura. Esa misma medida es la que ustedes van a marcar. ¿Por qué? Porque esa pinza central tiene que calzar. Voy a acomodarlo así. Esa pinza central tiene que calzar con la pinza central de la falda. ¿Lo ven? Entonces acomodo mi plantilla, me aseguro, ok, y marco. Ahí está. Y la marco, ok, y me aseguro, y ahí está. Ahí está mi línea central de la pinza. La altura del busto va a marcar la línea central de la pinza de la plantilla, del corpiño delantero, y va también a marcar la línea central de la pinza de la falda, de la plantilla de la falda. ¿Ok? Bueno, entonces yo sé que muchas dudas y muchas batallas que ustedes han tenido a la hora que realizan sus trabajos, en este momento están realmente resolviendo sus problemas de construcción de las pinzas. Ok. La pinza, el aumento que yo dé aquí en el costado, ok, lo voy a trasladar a la pinza que voy a colocar sobre la línea central. Esa línea la voy a dibujar y vean cómo la acomodo. Acomodo mi escuadra, ok, la acomodo para tirar la línea hacia abajo, que me llegue aquí a la cadera. Y lo que yo di de aumento para la pinza aquí, esa medida que yo di, que como regla básica son 3 centímetros en las plantillas de sobremedida, son 3 centímetros, yo voy a repartir esos 3 centímetros a ambos lados sobre la línea central de la pinza. Esta que está aquí es la línea central de la pinza. Entonces yo voy a repartir esos 3 centímetros, que serían 1.5. Así. ¿Y dónde yo voy a terminar esa pinza? Pues repito la misma técnica que les dije.
El largo de cadera lo divido entre 3. Tomo 2/3 y dejo 1. Y la dibujo. Tomo 2/3 y dejo 1. Y la dibujo. ¿Ve? Ahí está ya dibujadita. Y la llegué aquí. A la línea esta que está aquí. Horizontal. Ok. La dibujé. Para que ustedes vean cómo queda una pinza recta. Pero las pinzas de confección no son rectas. Las pinzas de confección tienen una pequeña inclinación. Ahora voy a utilizar otro pilot para que vean la diferencia. Ya tengo la altura a donde llega la pinza. Ya hice la modificación donde suavicé, donde bajé y suavicé la cintura. Ahora voy a utilizar otra vez mi reglita. Ok. Y me voy a basar sobre la línea que bajé. Ok. Para suavizar la cintura. Y coloco otra vez. Vean cómo estoy colocando la regla. Ok. Me alineo sobre la curva suave que bajé, ok, para darle forma a la cintura, a esta curva, a esta profundidad que di. Acomodo mi regla, me alineo, acomodo en el centro, vean, de la línea central, el vértice que aparece ahí, lo acomodo mi regla de una vez y bajo. Vean cómo dibujo. Si aquí bajé, vean, esta numeración 1 centímetro, si aquí me llegó la medida de la plantilla, yo voy a bajar 1 centímetro más. Vean. Okay. Llego a terminarla, o sea, llego al punto de término, más 1 centímetro. Y bajo 1 centímetro. ¿Okay? Ella tiene una pequeña inclinación. ¿Ok? Ya tiene una pequeña inclinación que tenemos que respetarla. Una vez que ya tenemos eso en la pinza, volvemos a redibujar la pinza. Esta es la pinza de confección. Esta que está aquí es la pinza de confección. ¿Lo ven? Esta, la azul, es la pinza de confección y la roja era la pinza de la plantilla para dibujarla, para tener la referencia delantero. Vean cómo va. De una vez ya se ve. ¿Ve qué bonita?